Hola, mi nombre es Verónica Mixtowicz y soy docente del Laboratorio de Lipios y Aterosclerosis del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Y en esta clase vamos a actualizar conocimientos sobre la relación entre el perfil lipídico y la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, junto con otras enfermedades como por ejemplo la diabetes y el cáncer, forman parte del grupo de enfermedades endémicas no transmisibles. Hoy en día la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo occidental y en nuestro país, y según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cardiovascular consiste en un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, el problema subyacente común es la aterosclerosis, que sabemos que es una enfermedad que se inicia en los primeros momentos de la vida, que progresa a lo largo de los años, de modo que cuando aparecen los síntomas, generalmente a mediana edad, suele estar en una fase avanzada. La enfermedad cardiovascular se puede clasificar en diferentes tipos, como por ejemplo la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, la cardiopatía coronaria, que es el infarto agudo de miocardio, la cardiopatía congénita, la cardiopatía reumática y las miocardiopatías. En esta diapositiva vemos las distintas formas clínicas de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Recordemos que tenemos las enfermedades cardiovasculares con evidencia clínica, ¿sí? Que son principalmente las que mencionamos en la diapositiva anterior, pero hay también formas subclínicas de enfermedad cardiovascular, como por ejemplo la detección de placas ateroscleróticas por angiografía o tomografía coronaria, por ecoestrés o pruebas nucleares de perfusión anormales, cuando el score de calcio coronario está por encima de 100 unidades a Gatson, o mayor a un percentilo 75 para el sexo y para la edad, ecografía arterial que muestre alteración de la estructura arterial por la presencia de placas ateroscleróticas, y también puede estar evidenciada por un índice tobillo-brazo menor a 0,9. En esta diapositiva les quiero mostrar, es una captura de pantalla para que vean los datos de la Organización Mundial de la Salud, en donde se les muestra que 17,5 millones de personas murieron en el año 2012 por enfermedades cardiovasculares, pero lo más importante que les marca acá es que el 80% de los infartos agudos del miocardio y de los accidentes cerebrovasculares prematuros pueden prevenirse. Y se estima que de acá al 2030 casi 23,6 millones de personas pueden morir por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías, ¿sí? Y por accidentes cerebrovasculares. Y es por ello que se considera que estas enfermedades van a seguir siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. Cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, tenemos que tener en cuenta que algunos no son modificables y otros sí son modificables, por eso los clasificamos en estas dos categorías. Los factores de riesgo no modificables son aquellos en los cuales tanto el médico como nosotros como bioquímicos no podemos tomar ninguna decisión, ¿sí? Estos factores son la edad, el género, la historia familiar, es decir, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, y las alteraciones genéticas. Y dentro de los factores de riesgo modificables encontramos al tabaquismo, a la hipertensión arterial, al sedentarismo, a la obesidad y la diabetes y a la dislipemia. La modificación de estos factores de riesgo en los pacientes puede reducir el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular.
Nosotros en la clase de hoy vamos a focalizarnos en los distintos tipos de dislipemia. Por lo tanto, la dislipemia es un factor de riesgo modificable de la enfermedad cardiovascular. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de dislipemia, no hablamos solamente de una alteración en la concentración de los lípidos o de las lipoproteínas circulantes en un paciente, sino que la dislipemia se define como modificaciones tanto cuantitativas como cualitativas de las lipoproteínas, es decir, hay que tener en cuenta cambios en la calidad de las lipoproteínas. Para recordar brevemente, las lipoproteínas son complejos de lípidos y proteínas, donde en el núcleo de la lipoproteína encontramos aquellos lípidos hidrofóbicos como los triglicéridos y el colesterol esterificado, y en la superficie encontramos aquellos lípidos anfipáticos como los fosfolípidos y el colesterol libre. A su vez, en la superficie encontramos a las proteínas que se denominan apoproteínas. Hay diferentes tipos de apoproteínas y las apoproteínas no solamente tienen función estructural, sino que también pueden actuar como receptores o pueden tener actividad enzimática. También brevemente recordemos que las lipoproteínas se pueden clasificar de acuerdo a su densidad en kilomicrones, en VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, y DL, que son aquellas lipoproteínas de densidad intermedia, la LDL, de lipoproteína de baja densidad, y las lipoproteínas de alta densidad u HDL. En esta diapositiva vemos las características físicas y químicas de las lipoproteínas humanas. Observamos cómo a medida que va aumentando la densidad, ¿sí?, de las lipoproteínas, va disminuyendo el diámetro de las mismas, es decir, se hacen más chiquitas. Recordemos que cada fracción, ¿sí?, o cada familia de lipoproteínas es heterogénea, ¿sí? Es decir, que por ejemplo dentro de los kilomicrones vamos a tener distintas fracciones o distintos kilomicrones donde puede variar el diámetro entre 80 y 100 nanómetros y así con cada una de las familias lipoproteicas. Vemos los distintos porcentajes de triglicéridos, de colesterol esterificado, de fosfolípidos y de colesterol libre, y las distintas apolipoproteínas que podemos encontrar. Recordemos, y lo importante de esto es que todas las lipoproteínas que contienen ApoB, ¿sí?, que son todas menos la HDL, si ustedes se fijan, y que tienen un diámetro menor a 70 nanómetros, en este caso no entraría el kilomicrón en sí, pero sí van a poder incluirse los kilomicrones remanentes, o sea, aquellos que quedan del catabolismo del kilomicrón, pueden atravesar la pared arterial y depositarse en el subendotelio, favoreciendo el proceso de aterosclerosis. Es decir, que no solamente hoy sabemos que la LDL es aterogénica, sino que también el resto de las lipoproteínas con ApoB y con un diámetro menor a 70 nanómetros, mientras que puedan entrar en el subendotelio, van a poder favorecer la aterogénesis, ¿sí? Y acá, ahí les muestro las lipoproteínas con ApoB100, también está incluida a la LPA, que hoy que contiene ApoB100, que tiene un diámetro que puede variar entre 25 y 30 nanómetros y que hoy también se la considera su aumento un factor de riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de dislipemias, podemos referirnos a dislipemias primarias o a dislipemias secundarias. Las dislipemias primarias son las dislipemias de origen genético, es decir, que se generan como consecuencia de una mutación o de varias mutaciones en genes que intervienen en el metabolismo lipídico. Por eso pueden ser monogénicas o pueden ser poligénicas. Dentro de las dislipemias
primarias encontramos a la hipercolesterolemia, dentro de las cuales encontramos a la hipercolesterolemia familiar y a la hipercolesterolemia poligénica. Encontramos a las hipertrigliceridemias y a las hiperlipemias mixtas. En el caso de las hipercolesterolemias en general, el fenotipo que encontramos, el fenotipo clínico, generalmente es un aumento en los niveles de colesterol de LDL. En las hipertrigliceridemias, aumento en los niveles de triglicéridos, y en las hiperlipemias mixtas se caracterizan por el aumento tanto de colesterol de LDL como de triglicéridos. No tenemos que olvidarnos, dentro de las dislipemias primarias, a las hipolipemias, que son menos frecuentes, pero existen. A veces ocurre como deficiencia, por ejemplo, de la apolipoproteína de tipo A. Con respecto a vamos a decir un par de palabritas nada más, con respecto a la hipercolesterolemia familiar, es el trastorno monogénico más común que está asociado a enfermedad coronaria prematura y está causada generalmente, o lo más frecuente, es por la mutación en 3 genes. En el gen del receptor para LDL, que es la mutación más predominante o más común, mutaciones en el gen de la ApoB100 o mutaciones en la PCSK9, que esa es la de menor frecuencia, digamos. Dentro de las hipertrigliceridemias se pueden dar por alteraciones en el gen de la lipoproteína lipasa, en el gen de la ApoC2, ¿sí? Que si ustedes recuerdan es cofactor para que actúe la LPL, o podemos encontrar también la hipertrigliceridemia familiar, ¿sí? Y dentro de las hiperlipemias mixtas encontramos a las más frecuentes, son la hiperlipemia familiar combinada o la disbeta lipoproteinemia. En el caso de las dislipemias secundarias, nos referimos a aquellas dislipemias que tienen como causa otra patología de base, ¿sí? Es decir, son dislipemias que se generan porque el paciente presenta obesidad o diabetes o alguna hepatopatía o, por ejemplo, una endocrinopatía como el hipotiroidismo o nefropatías como la insuficiencia renal crónica. Puede ser dislipemias secundarias a colestasis, también dislipemias secundarias a tratamientos farmacológicos como por ejemplo los glucocorticoides, y también hay dislipemias secundarias a determinadas situaciones fisiológicas como el embarazo o la menopausia. Lo que sí es importante es que estas dislipemias secundarias revierten cuando se trata la patología de base. Ya sea las dislipemias primarias como las dislipemias secundarias, tienen como consecuencia la aterosclerosis y por eso son factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. ¿Cómo podemos diagnosticar o ayudar en el diagnóstico de una dislipemia desde el laboratorio? El primer paso, como ustedes ya saben, es realizar un perfil lipídico lipoproteico básico y, si uno tiene acceso a la historia clínica, conocer los antecedentes personales y familiares del paciente. Con respecto al perfil lipídico lipoproteico básico, ustedes ya saben que consiste en observar el aspecto del suero, ¿sí? Porque saben que el aspecto del suero me va a dar una idea de los niveles de triglicéridos que tiene ese paciente. El aspecto puede ser límpido, opalescente, turbio o lechoso. Recordemos que un aspecto lechoso siempre es patológico, nunca se va a dar por acumulación de kilomicrones porque el paciente no hizo un ayuno determinado, ¿sí? Siempre un suero lechoso es patológico. Luego tenemos que determinar los valores o los niveles de colesterol total, los niveles de triglicéridos, los niveles de colesterol de HDL, de colesterol de LDL, y con los valores obtenidos podemos realizar el cálculo del índice de Castelli
que es el colesterol total sobre el colesterol de HDL, que es un índice de riesgo aterogénico, y el colesterol no HDL. Eso es lo primero que podemos hacer desde el laboratorio. Con el perfil lipídico lipoproteico básico muchas veces podemos diagnosticar el tipo de dislipemia que tiene el paciente, pero muchas veces no, y es ahí donde entran en juego otras determinaciones complementarias que conforman lo que nosotros llamamos el perfil lipídico lipoproteico extendido, que implica la realización de un lipidograma electroforético, la determinación o la medida de los niveles de apoproteína B y de apoproteína A1, la determinación del colesterol de IDL, la determinación del colesterol de lipoproteínas remanentes y en algunos casos en laboratorios de referencia se puede determinar la actividad de las enzimas lipolíticas, tanto de la LPL como de la lipasa hepática. Digo en laboratorios de referencia porque ambas enzimas lipolíticas, su actividad se determina principalmente por métodos radiométricos. Entonces, para realizar un perfil lipídico lipoproteico, hay algunas cosas para tener en cuenta en la etapa preanalítica. Dada la alta variabilidad biológica de los diferentes analitos de un individuo, es muy importante establecer siempre condiciones estandarizadas previas a la toma de muestra. Teniendo en cuenta que el estudio del perfil lipídico se realiza para el diagnóstico preventivo y para el seguimiento de pacientes que están bajo tratamientos, es fundamental disminuir dicha variabilidad biológica a través del control de las variables preanalíticas. Es importante que el individuo se encuentre en un estado metabólico estable, ¿sí? Es respecto del ayuno, para la toma de muestra en estos momentos, la comunidad científica se encuentra en un periodo de transición. Si bien el ayuno de 10 a 12 horas es un parámetro que está estandarizado para el estudio de lípidos, ustedes saben que es principalmente para estandarizar la medida de los triglicéridos plasmáticos. Diferentes estudios epidemiológicos en los últimos años han demostrado que el valor de triglicéridos en una muestra tomada sin ayuno se asocia con riesgo de infarto agudo de miocardio y de enfermedad cardiovascular isquémica. Es por eso que en un primer estudio del perfil lipídico lipoproteico se pueden aceptar muestras sin ayunos, y en aquellos casos en que se requiera ayuno para otras determinaciones, como por ejemplo la glucemia, se puede aceptar las muestras en esas condiciones para realizar el perfil. Es importante no beber alcohol 24 horas antes de la toma de muestra, no suspender ningún tipo de medicación habitual, ¿sí?, que tenga el paciente, sin registrarlas. Con respecto a la toma de muestra, sabemos que el perfil lipídico lipoproteico se puede determinar en suero o en su efecto en plasma, siempre y cuando se haya utilizado como anticoagulante ETA, porque hay otros anticoagulantes que interfieren en la medida de estos analitos, y que si se va a conservar en heladera a 4 grados se puede hacer hasta 3 días, ¿sí? Luego, si uno quiere almacenar las muestras, el perfil, digamos, los distintos parámetros del perfil son estables y se almacenan a menos 20 grados hasta un mes, y uno puede conservar las muestras hasta 2 años si lo hace a menos 80. Por lo tanto, el consenso de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, que fue publicado en el año 2016, recomienda ayuno para la toma de muestras, ¿sí?, un ayuno de 10 a 12 horas, cuando los triglicéridos en ayunas superan los 440 miligramos de decilitro.
en el seguimiento clínico de una hipertrigliceridemia ya conocida, en pacientes que estén en recuperación de pancreatitis con hipertrigliceridemia y al inicio del tratamiento con fármacos que pueden generar hipertrigliceridemias. Bien, ¿cuáles son los valores de referencia que manejamos hoy de los parámetros del perfil lipídico lipoproteico? En realidad, hoy no hablamos de valores de referencia, sino que hablamos de metas según el riesgo global. Es decir, que hay que analizar el riesgo de cada paciente para saber cuál es su valor óptimo de cada uno de los analitos del perfil lipídico lipoproteico. Por eso es que en esta área de lípidos ya internacionalmente no se habla de un valor de referencia, sino que se habla de una meta que debe alcanzar un paciente para tener su valor dentro de los niveles óptimos. Entonces, la meta de cada analito va a depender, como dijimos, del riesgo global del paciente. Al principio de este año, la Sociedad Europea de Aterosclerosis actualizó la manera de categorizar el riesgo cardiovascular y se definieron 4 categorías. La categoría de riesgo muy alto, que son aquellos pacientes o individuos con enfermedad cardiovascular previa o riesgo equivalente. La categoría de riesgo alto, que son aquellos individuos que presentan valores de colesterol total por encima de 310 miligramos decilitro, de colesterol de LDL mayor a 190 miligramos decilitro, aquellos individuos con hipercolesterolemia familiar, hipertensión arterial, diabetes con menos de 10 años de duración, insuficiencia renal crónica moderada o un score de riesgo cardiovascular a 10 años entre 5 y un 10%. La categoría de riesgo moderado incluye a aquellos pacientes jóvenes sin diabetes con un score de riesgo cardiovascular a 10 años entre un 1% y un 5%, y la categoría de riesgo bajo son aquellos individuos que tienen un score de riesgo cardiovascular a 10 años menor a un 1%. ¿Quiénes son aquellos pacientes con el máximo riesgo de enfermedad cardiovascular? Es decir, aquellos que entran en la categoría de muy alto riesgo cardiovascular. Dijimos, aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada, ¿sí? Ya sea clínicamente o por imágenes inequívocas, aquellos pacientes que tengan diabetes de tipo 1 con más de 20 años de aparición, diabetes con daño en órganos diana como la retinopatía, proteinuria o nefropatía, aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? O pacientes con un riesgo mayor o igual al 10% de desarrollar infarto o muerte súbita en los próximos 10 años. Todos ellos son los que están en la categoría de muy alto riesgo que mencionamos como pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida o con riesgo equivalente. En esta diapositiva es simplemente para recordarles que hay distintos algoritmos para calcular los scores que estiman el riesgo cardiovascular a 10 años. Recuerden que está el score de Framingham, el score de Reynolds y los scores de la guía europea, de la Sociedad Europea de Aterosclerosis. ¿Sí? Y por cualquiera de ellos uno puede estimar cuál es el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años para poder saber en cuál de las otras categorías de riesgo, alto, moderado o bajo, puede estar cada paciente. Acá les dejo los links para que si les interesa ingresen y puedan calcular el riesgo cardiovascular. En esta diapositiva se encuentran las metas según un riesgo global de colesterol total, colesterol de HDL y el índice de Castelli,
Pero sin embargo, fíjense cómo se estratifican las metas de colesterol de LDL y de colesterol no HDL según la categoría de riesgo cardiovascular. Un dato importante es que para tener en cuenta es que si ustedes recuerdan las guías anteriores, aquellos individuos con enfermedad cardiovascular previa o riesgo equivalente debían tener valores de colesterol de LDL por debajo de 70 miligramos de decilitro y sin embargo ahora estos pacientes entran en la categoría de riesgo muy alto, por lo cual deberían tener la meta de colesterol de LDL debe ser por debajo de 55 miligramos de decilitro. Con respecto a los triglicéridos y al valor de colesterol de remanentes, es importante saber si el paciente hizo o no ayuno. En el caso de que haya hecho un ayuno de 10 horas, el valor de triglicéridos debe estar por debajo de 150 miligramos de decilitro, mientras que el valor de colesterol de remanentes debe estar por debajo de 30 miligramos de decilitro, mientras que si el paciente no realizó ayuno, el valor de triglicéridos debe estar por debajo de 175 miligramos de decilitro y del valor de colesterol de remanentes por debajo de 35 miligramos de decilitro. En esta diapositiva observamos las metas de lípidos y lipoproteínas para niños y adolescentes que fue actualizado en el último consenso sobre el manejo de las dislipemias en pediatría, donde las categorías se dividen en aceptable, límite y elevado, y hay que tener en cuenta que para los valores de triglicéridos es importante o está estratificado de acuerdo a la edad. ¿Sí? Los valores o las metas son diferentes en niños de hasta 9 años respecto a niños de entre 10 y adolescentes de 19 años. Como mencionamos en un comienzo, la enfermedad cardiovascular es una enfermedad con altísima prevalencia a nivel mundial y es la primera causa de muerte en el mundo occidental. Uno de los principales desafíos de la medicina cardiovascular es encontrar la manera de predecir el riesgo de un individuo de sufrir un evento cardiovascular. Y es por ello que continuamente se buscan nuevos biomarcadores que puedan identificarse en circulación. ¿A qué llamamos biomarcador? Un biomarcador es una molécula que puede medirse objetivamente y actuar como indicador de un proceso fisiológico, patológico o que nos permite monitorear la respuesta a un tratamiento farmacológico. Existen distintos tipos de biomarcadores de riesgo, de diagnóstico y de pronóstico. Sabemos que un biomarcador ideal debe poder medirse en sangre, orina y debe ser fácil de medir mediante métodos estandarizados y automatizados de laboratorio. Debe poseer límites de referencia definidos y también debe poder aplicarse universalmente, independientemente o idealmente a cualquier sexo, raza o edad. En el caso de un biomarcador de enfermedad cardiovascular, este debe reflejar la biología subclínica de la pared arterial y del proceso de aterosclerosis. Considerar a una molécula como biomarcador en la práctica clínica, a su vez hay que tener en cuenta si su medida va a proporcionar información adicional a la que brinda la medida de los principales factores de riesgo, si hay consistencia entre las poblaciones de que ese biomarcador predice riesgo de padecer a futuro una patología determinada, el costo del test a utilizar y la exactitud y precisión del mismo. En el caso de la enfermedad cardiovascular, una sustancia para ser biomarcador debe, además de presentar las características previamente mencionadas, debe reflejar la biología subclínica de la pared arterial y en particular del proceso aterosclerótico y sus consecuencias. Según el antiguo estudio de Framingham, niveles elevados de colesterol total y de colesterol de LDL
son los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y fueron así identificados como primeros biomarcadores de riesgo. Unas palabras para contarles las novedades con respecto a la medida de colesterol de LDL. Ustedes saben que el colesterol de LDL puede calcularse o puede medirse. No es el objetivo ver los métodos de medida, ¿sí? de los distintos analitos en esta clase. Me voy a detener en el colesterol de LDL para mostrarles o comentarles una nueva forma de determinarlo. Ustedes saben que el colesterol de LDL puede medirse ya sea por el método de precipitación selectiva o por métodos directos u homogéneos, pero que también en determinadas situaciones puede calcularse. Y ahí está presente la famosa fórmula de Friedewald que nos permite estimar la concentración de colesterol de LDL a partir de los valores del colesterol total, de triglicéridos y de colesterol de HDL del paciente. Si ustedes recuerdan, la relación triglicéridos sobre 5 estima la cantidad de colesterol contenido en una VLDL típica y solamente esta fórmula puede utilizarse cuando el valor de triglicéridos del paciente está por debajo de 150 miligramos por decilitro, porque es en esas concentraciones cuando uno se asegura de que la proporción de colesterol de VLDL es una quinta parte de la proporción de triglicéridos que contiene la lipoproteína. Esa es la limitación que siempre tuvimos con la fórmula de Friedewald. Ahora bien, en los últimos años surgió y se validó el uso de la fórmula de Martin-Hopkins, que es una modificación de la fórmula de Friedewald, en la cual, si ustedes se fijan, la relación triglicéridos sobre 5 es reemplazada por triglicéridos sobre un factor F variable que permite estimar el colesterol de VLDL independientemente del valor de triglicéridos, es decir, utilizando cualquier valor de triglicéridos del paciente. El valor F se obtiene de tablas que se encuentran online, ¿sí? Uno puede descargarse o el médico puede descargarse aplicaciones al celular que les permite calcular el valor de F. Y esta fórmula entonces es de utilidad en aquellos pacientes con triglicéridos elevados, ¿sí? Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el colesterol de LDL por la fórmula de Martin-Hopkins. En esta diapositiva encontramos la tabla para buscar el F variable para utilizar en la fórmula de Martin-Hopkins. Para dicha fórmula, para usar la tabla, debemos conocer el valor de triglicéridos del paciente y el valor de colesterol no HDL. Entonces buscamos el rango en el cual se encuentra cada uno de estos valores y la tabla nos indica cuál es el F variable para utilizar en la fórmula. Entonces, acá tienen un ejemplo. Es un paciente con colesterol total de 250 miligramos de decilitro, triglicéridos de 300 miligramos de decilitro, colesterol de HDL de 40 miligramos de decilitro y colesterol no HDL de 210 miligramos de decilitro. Entonces, si en la tabla buscan que el rango donde está el valor de triglicéridos de 300 miligramos de decilitro es el rango que va entre 293 y 399. Y en la parte superior que tienen los valores de colesterol de no HDL deben buscar el rango donde se encuentra el valor de 210 miligramos de decilitro, que es el rango que va entre 190 y 219. Cruzan ambos rangos y les da el factor variable de 6,5. Entonces, si ustedes realizan la fórmula de Martin-Hopkins con ese valor de 6,5, van a obtener un valor estimado de colesterol de LDL de 164 miligramos por decilitro. Si utilizan la fórmula de Friedewald, donde
se asume el factor igual a 5, entonces en ese caso van a ver que obtienen un valor de colesterol de LDL de 150 miligramos decilitro, o sea que entre ambas fórmulas hay una discrepancia del 10%. Como mencionamos, a partir del estudio de Framingham se identificó el colesterol total y el colesterol de LDL como los primeros biomarcadores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, se observa que individuos con niveles deseados de colesterol de LDL también pueden desarrollar enfermedad cardiovascular. Es por ello que surge la necesidad de buscar otros biomarcadores solubles que proporcionen mayor información para mejorar la capacidad de predecir eventos cardiovasculares. Hoy en día, los biomarcadores emergentes que se encuentran en discusión son los niveles de ApoB, colesterol no HDL, el índice triglicéridos sobre colesterol de HDL, el índice ApoB sobre ApoA, los niveles de colesterol de lipoproteínas remanentes, los niveles de lipoproteína A y de PCR medida por el método ultrasensible. Vamos a comenzar con los niveles de ApoB. Sabemos que cada partícula de VLDL y de LDL contienen una molécula de ApoB. Por lo tanto, la medida de ApoB plasmática refleja el número de partículas aterogénicas. Recordemos que la LDL se genera por el catabolismo de la VLDL en circulación y que las VLDL son secretadas por el hígado. Son aquellas lipoproteínas que transportan los triglicéridos de síntesis endógena. En un individuo normal, la mayoría de las partículas de LDL son grandes y están cargadas de colesterol y muy pocas son LDLs pequeñas y densas. A su vez, la vida media de la LDL es 9 veces más que las de VLDL. Entonces se considera que el 90% del valor de ApoB representa el número de LDL circulante y el 10% el número de VLDL. Ahora bien, la dislipemia aterogénica más común es la hipertrigliceridemia con hiperapoB. En estos casos, el hígado secreta VLDLs ricas en triglicéridos en mayor número, es decir, el exceso de triglicéridos, el hígado los empaqueta en un mayor número de VLDLs que secreta a circulación, las cuales van a ser catabolizadas y van a dar origen a mayor cantidad de LDLs que podrán transformarse en mayor número de LDLs pequeñas y densas. A su vez, hay casos en donde podemos encontrar hipertrigliceridemias acompañadas con valores normales de ApoB. Esto nos indica que el hígado, en lugar de secretar mayor cantidad de VLDLs cargadas en triglicéridos, secreta el mismo número de VLDLs que un individuo normal, pero mucho más grandes y sobrecargadas de triglicéridos. Por lo tanto, voy a tener un valor de VLDLs que me van a dar origen a un valor normal de LDLs, las cuales, de acuerdo a la situación del paciente, podrán convertirse en LDLs pequeñas y densas. Entonces, en el caso de hipertrigliceridemia con hiperapoB me está indicando que el hígado está sintetizando un mayor número de partículas que van a ser partículas aterogénicas en circulación, mientras que aquellos individuos con hipertrigliceridemias y valores normales de ApoB me está indicando que esas VLDLs que secreta el hígado están sobrecargadas en triglicéridos, pero que el número de partículas es normal. Es por eso que aquellos individuos con hipertrigliceridemia e hiperapoB tienen mayor riesgo aterogénico que aquellos con hipertrigliceridemia y normoApoB. Por lo tanto, ¿en qué casos se aconseja medir ApoB? En las hipertrigliceridemias, porque me permite discriminar a aquellos individuos que tienen mayor número de lipoproteínas aterogénicas circulantes con mayor número de LDLs pequeñas y densas.
en hipercolesterolemias borderline, en pacientes normolipémicos que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular, porque quizás son normolipémicos o tienen valores de LDL que están dentro del rango normal, pero estas son, si tienen aumento de ApoB, me indica que estas LDL son más chicas y más densas, por lo tanto son más aterogénicas porque tienen una mayor capacidad de atravesar la pared arterial y depositarse en el subendotelio. La medida de ApoB tiene la ventaja de que no requiere ayuno, está totalmente automatizada su medida y acá vemos que los valores de referencia en realidad hablamos de metas de riesgo global, va a depender del riesgo que tenga el paciente. Cuando el riesgo es moderado, el valor tendrá que ser menor a 100 miligramos de decilitro, cuando el riesgo es alto, menor a 85 miligramos de decilitro, y cuando el riesgo es muy alto, menor a 65 miligramos de decilitro. Con respecto al colesterol no HDL, esta determinación surge de la diferencia entre el colesterol total y el colesterol HDL, y también es un índice, ¿sí? O es un marcador de lipoproteínas aterogénicas. El colesterol no HDL tiene como ventaja respecto a los niveles de ApoB que surge desde el perfil lipídico lipoproteico básico, es decir, que no requiere un costo adicional para el laboratorio. Es por eso que ya está considerado dentro de lo que es el perfil lipídico lipoproteico básico. Acá se les muestra un metaanálisis que se hizo hace varios años, en el 2011, en 233.000 sujetos, y fue el que mostró que los niveles de colesterol de no HDL es un mejor predictor de eventos cardiovasculares que el valor de colesterol de LDL, y que los niveles de ApoB predicen mejor que el colesterol no HDL y que el colesterol de LDL el riesgo cardiovascular. Ahora vamos a hablar sobre el índice triglicéridos sobre colesterol de HDL. El índice triglicéridos sobre colesterol de HDL, cuando supera el valor de 3, es un indicador de insulinoresistencia. Sin embargo, McLaughlin hace muchos años lo propuso como un marcador secundario de LDLs pequeñas y densas. Se observó que cuando el valor es superior a 3.5, el índice predice con alta especificidad y sensibilidad la acumulación de LDLs pequeñas y densas circulantes. Recordemos que el aumento de LDL pequeña y densa es característico de aquellas situaciones de hipertrigliceridemias, como mencionamos anteriormente, y de insulinoresistencia, dado que ambas situaciones generan una sobreproducción hepática de ApoB y de VLDL. Asimismo, la actividad de la enzima lipasa hepática responsable del catabolismo de las VLDL en situaciones de insulinoresistencia se encuentra aumentada, lo cual favorece la formación de LDLs pequeñas y densas. La importancia de esta lipoproteína, como dijimos, reside en su mayor carácter aterogénico, el cual se explica no solo por su menor tamaño y por lo tanto mayor facilidad de pasaje hacia el subendotelio, sino también por presentar mayor capacidad de unión a los proteoglicanos, favoreciendo su retención en la pared arterial. Bien, cuando hablamos de ApoB, nos referimos al ApoB100, ¿sí? Porque el ApoB48, que se sintetiza en el intestino para formar parte de los kilomicrones, está en una muy pequeña proporción aún en el estado postprandial. Por lo tanto, los valores de ApoB, como mencionamos hoy, reflejan los niveles o el número de partículas aterogénicas que van a ser las VLDL, las IDL y las LDL.
Las IDL están mencionadas acá, pero tengan en cuenta que casi no son detectables en circulación a no ser que haya alguna patología como la disbeta-lipoproteinemia que se acumula. Es un intermediario del catabolismo de las VLDL. En el caso de la ApoA representa o refleja a las lipoproteínas antiaterogénicas, es decir, a la HDL. Pero el valor de ApoA no me indica el número de partículas de HDL porque cada HDL tiene más de una molécula de ApoA. Por eso es que no es un predictor de riesgo tan fuerte como lo es el valor de ApoB. La mayor utilidad de la medida de ApoA1 es la confirmación de una disminución en los niveles de colesterol de HDL o también es útil para el cálculo del índice ApoB sobre ApoA1, el cual me está indicando el balance del transporte del colesterol entre las lipoproteínas aterogénicas y antiaterogénicas, es decir, me da una idea del balance que hay entre el transporte del colesterol hacia los tejidos periféricos y el transporte del colesterol reverso, ¿sí? O sea, hacia el hígado. Cuanto mayor sea el índice ApoB sobre ApoA, implica que mayor cantidad de colesterol plasmático está circulando y depositándose en las paredes arteriales. Este índice es superior a cualquier otro índice convencional, por ejemplo, supera al índice colesterol de LDL sobre colesterol de HDL porque estamos teniendo en cuenta el número de partículas heterogénicas y porque muchas veces el colesterol de LDL se obtiene por fórmula basada en la determinación del colesterol total, del valor de triglicéridos y de HDL, y esto a veces genera un mayor error. Para hablar del colesterol de las lipoproteínas remanentes, primero recordemos que las lipoproteínas ricas en triglicéridos son los kilomicrones de síntesis intestinal que transportan los triglicéridos exógenos y las VLDL de síntesis hepática que transportan los triglicéridos endógenos. Los kilomicrones en situaciones fisiológicas, sus triglicéridos son catabolizados por la lipoproteína lipasa, generando kilomicrones remanentes que son capturados por el hígado y son catabolizados dentro de los hepatocitos. En el caso de las VLDL, en situaciones fisiológicas también, sus triglicéridos son catabolizados por la lipoproteína lipasa, generando IDL, la cual inmediatamente es catabolizada por la lipasa hepática generando la LDL. Cuando hay en determinadas situaciones donde ese catabolismo se encuentra alterado, ¿sí?, lo que puede ocurrir es que haya acumulación tanto de kilomicrones remanentes como de remanentes de VLDL, los cuales también son lipoproteínas aterogénicas porque tienen la capacidad de depositar el colesterol que transportan en la pared arterial. ¿Cómo podemos conocer el colesterol de las lipoproteínas remanentes? Los remanentes pueden medirse, hay métodos homogéneos o directos de medida, pero que aún no están estandarizados para el laboratorio clínico. Es por ello que una manera en la cual uno puede conocer el valor del colesterol de las lipoproteínas remanentes es mediante su cálculo. El colesterol de los remanentes es el colesterol que se encuentra en las VLDL, en las IDL y en aquellos kilomicrones remanentes que queden circulando. Por lo tanto, si conocemos el colesterol total, conocemos el colesterol de HDL y conocemos el colesterol de LDL, el colesterol de las lipoproteínas remanentes puede surgir de la diferencia entre el colesterol de estas lipoproteínas.
Una indicación es que el colesterol de LDL debe medirse por método químico, porque cuando uno mide el colesterol de LDL por método químico, está incluyendo el valor del colesterol transportado por la LPA. Si nosotros lo calculamos, cuando hacemos esta fórmula, no estaríamos teniendo en cuenta el colesterol de la LPA. En estado de ayuno, el valor de corte es 30 miligramos decilitro y sin ayuno es de 35 miligramos decilitro. En esta diapositiva es simplemente mostrarles un resumen de los índices como biomarcadores que fueron publicados por la Sociedad Argentina de Lípidos en el año 2019. Les vuelvo a mostrar el índice de Castelli, que es colesterol total sobre colesterol de HDL cuando supera el valor de 4.5, nos indica riesgo aterogénico. El índice ApoB sobre ApoA1 también nos indica riesgo aterogénico, y el índice triglicéridos sobre colesterol de HDL mayor a 3 es resistencia a la insulina, y mayor a 3.5 nos indica presencia de LDLs pequeñas y densas. La LPA es una partícula lipoproteica de gran interés clínico, ya que la elevación de sus concentraciones plasmáticas constituye un factor de riesgo cardiovascular por favorecer la aterogénesis. Sus concentraciones plasmáticas están fuertemente condicionadas por distintos factores genéticos. Es una lipoproteína descubierta por Carl Berg en el año 1969, cuando estudiaba las características inmunológicas de las lipoproteínas plasmáticas, y está constituida por la asociación de una partícula de LDL y una proteína denominada ApoA. Fíjense que es una ApoA chiquita, o sea, es diferente a la ApoA que forma parte de las HDL. La unión se establece mediante un puente disulfuro entre la ApoA y la ApoB100 de la HDL. La apoproteína A es una proteína de peso molecular variable, formada por un número también variable de aminoácidos que forman una larga cadena polipeptídica, siendo su región terminal homóloga a la molécula de plasminógeno. El resto de la cadena está organizada en distintas regiones denominadas cringles que generan diferentes isoformas. Se denomina kringle por su similitud con la galleta danesa que tiene el mismo nombre. La LPA es una lipoproteína aterotrombótica. Es trombogénica ya que por su homología con el plasminógeno compite con él por su sitio de unión a la fibrina. Esto provoca que el plasminógeno no pueda unirse a la fibrina y degradarla, favoreciendo así la trombosis. Por otro lado, es aterogénica, ya que puede atravesar el endotelio y ser captada por los macrófagos que se encuentran en la pared arterial. Dentro de los mecanismos aterotrombóticos de la LPA, además de disminuir la activación del plasminógeno, vemos que favorece la expresión de las moléculas de adhesión en las células endoteliales, por lo tanto se favorece el reclutamiento de macrófagos en la pared arterial, y también disminuye la activación del factor de crecimiento beta, lo cual favorece la proliferación y la migración de las células musculares lisas hacia el subendotelio. Hay distintos métodos para medir LPA. Hay métodos que son automatizados, ¿sí?, por neferometría o inmunoturbimetría, pero también hay ELISAs para LPA, y en los lipidogramas electroforéticos, cuando el suero se siembra en el día, es decir, se siembra suero fresco, en algunos casos podemos detectarla, pero el lipidograma lo único que me permite es decir LPA positiva o negativa. Los valores de corte son por debajo de 50 miligramos decilitro, que equivale a 75 nanomoles litro. Distintos estudios han demostrado que el aumento en los niveles séricos de LPA es un predictor independiente de enfermedad coronaria y de infarto agudo del miocardio. Así como también aumentos en la concentración de LPA se relaciona con mayor daño tisular. Es por eso que la determinación periódica de los niveles de LPA en individuos con enfermedad coronaria
sería de utilidad para predecir eventos futuros. Además, se recomienda medir el EPA aunque sea una vez durante la vida adulta para conocer su valor y saber si está presente en individuos asintomáticos, en aquellos individuos con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o aumento del EPA por encima de 180 miligramos decilitro, en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, en aquellos pacientes que no responden a un tratamiento hipolipemiante, en aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular recurrente a pesar de haber alcanzado las metas de los distintos analitos del perfil lipídico lipoproteico básico, o en aquellos pacientes que son tratados con estatinas y me indicaría o sería un excelente marcador de riesgo residual. La proteína C reactiva fue descubierta en el año 1930. Es una proteína de 23 kilodaltons formada por 5 subunidades idénticas asociadas no covalentemente alrededor de un poro central. Tiene vida media larga de 19 horas. En individuos sanos, sus niveles plasmáticos son inferiores a 1 miligramo litro, pudiendo aumentar hasta 1000 veces su concentración en los diferentes procesos inflamatorios o infecciones virales. Durante cualquier proceso inflamatorio se produce la liberación de distintas citoquinas, dentro de las cuales la interleuquina 6, en sinergia con el TNF-alfa, actúan a nivel del hígado, aumentando la expresión de proteína C reactiva. El hígado es la principal fuente de PCR, pero hoy sabemos que no es la única. Esta proteína también puede ser liberada por el tejido adiposo, por los macrófagos de la placa aterosclerótica y por el riñón, entre otros tejidos. Ahora bien, ¿cuál es la implicancia clínica de la PCR? La PCR ha sido utilizada históricamente para detectar y predecir procesos inflamatorios, infecciosos y necróticos. En presencia de una inflamación media o infección viral, su concentración puede alcanzar valores de entre 10 y 50 miligramos por litro. En inflamaciones activas e infecciones bacterianas se observan valores de entre 50 y 200 miligramos por litro, mientras que valores por encima de 200 miligramos por litro se asocian a infecciones severas o traumas. Numerosos estudios han demostrado claramente que aumentos en la concentración de proteína C reactiva dentro del rango de referencia se asocian con enfermedad cardiovascular futura en hombres y mujeres aparentemente sanos. Para ser utilizado entonces como biomarcador de riesgo cardiovascular, fue necesario el desarrollo de un método de mayor sensibilidad que el usado hace unos años atrás, y así surge el método de proteína C reactiva ultrasensible. Este método permitió dividir a la población en 3 grupos de riesgo. Grupo de bajo riesgo, con valores por debajo de 1 miligramo por litro. Grupo de riesgo intermedio, con valores entre 1 miligramo por litro y 3 miligramos por litro. Y grupo de alto riesgo, con valores por encima de 3 miligramos por litro. Este es un estudio muy importante que realizó Ridker y colaboradores, en el cual se analizó cuál era el riesgo de sufrir un evento cardiovascular teniendo en cuenta tanto los valores de proteína C reactiva como de colesterol de LDL, el cual es un factor de riesgo ya establecido. Para ello se fabricaron curvas de sobrevida y se observó, como era de esperar, que la población con valores de PCR y de colesterol de LDL más elevados tenían menor sobrevida que el resto de los individuos, y que la población con bajos niveles de proteína C reactiva y de colesterol de LDL tenían la mayor probabilidad de sobrevida. Lo interesante que se observó en este estudio fue que aquellos individuos con altos niveles de proteína C reactiva y bajos niveles de colesterol de LDL tenían menor probabilidad de sobrevida
que aquellos individuos con mayores niveles de colesterol de LDL y menores niveles de proteína C reactiva. Por lo tanto, se demostró que la medida de proteína C reactiva por el método ultrasensible es mejor predictor de enfermedad cardiovascular que la medida de colesterol de LDL, ya que permite identificar un grupo de alto riesgo que no se detecta mediante la medida de marcadores tradicionales. ¿Cuáles son las ventajas de la medida de PCR por el método ultrasensible? Es una proteína de vida media larga, por lo tanto no se requiere ayuno. No presenta ritmo circadiano como otras moléculas, por lo tanto nos independizamos de la hora de recolección de la muestra, y es una proteína de alta estabilidad. Puede ser estable hasta 2 meses cuando se la conserva en heladera a 4 grados y hasta 20 años cuando es conservado a menos 70 grados. Y en esta última diapositiva quería mencionarles algunas moléculas que están siendo estudiadas como posibles biomarcadores de enfermedad cardiovascular o de riesgo de eventos cardiovasculares, que aún no están estandarizados o validados debido a la complejidad de su medida. Uno de ellos son las metaloproteasas. Las metaloproteasas son enzimas sin calcio dependientes, son endopeptidasas que intervienen en el remodelamiento de la matriz extracelular en los distintos tejidos. En el caso de la aterosclerosis, las metaloproteasas intervienen en la formación y la vulnerabilidad de la placa aterosclerótica, y se ha observado un aumento de determinadas metaloproteasas en circulación en pacientes con enfermedad cardiovascular. La interleuquina 6, que es un marcador del proceso inflamatorio, y recordemos que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica. Las moléculas de adhesión, que si ustedes bien recuerdan son necesarias, su expresión es necesaria en el endotelio para que los monocitos se adhieran y luego migren y se transformen en macrófagos en el subendotelio, los cuales al fagocitar el colesterol que se deposita en la pared se transforman en células espumosas. Y los microRNs en los últimos años han surgido como biomarcadores, como posibles biomarcadores en distintas patologías. Son moléculas de ARN no codificantes de muy pocos nucleótidos, pero que están siendo estudiadas como posibles tanto biomarcadores de enfermedad cardiovascular, de obesidad, de diabetes. Con esto finalizamos la clase. Les agradezco muchísimo su atención y si tienen dudas pueden consultarme.